Vale, pues bueno, ya hemos dado 5 minutillos de cortesía, así que voy a encender la luz y comenzamos, ¿vale? Hoy, si no me equivoco, tenemos pendiente ver el tema 3 antes de hacer lo que sería el repaso de productos que dijimos que íbamos a ver eh, entre tema 3 y tema 4, ¿vale? Así que vamos a ver todo lo que es la parte del diseño de una cobertura eficiente. Entonces, dejadme un segundo que estoy buscando aquí cómo compartir pantalla. Y así que con eso empezamos, ¿vale? A ver, un segundo. Compartir. Si me podéis confirmar cuando veis la pantalla, por favor. ¿La veis ya? Ya. Vale, pues nada. Eh, Diseño una cobertura eficiente, ¿vale? Hemos visto ya un poco los riesgos de la empresa, los principales riesgos y que las empresas estos riesgos podrían cubrirse, gestionarlos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo cubrirnos de esos riesgos, como que al final acaban siendo con cobertura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro del diseño de la cobertura, pues tendremos que ver primero los objetivos de realizar coberturas y luego cómo se diseñan, ya una vez que hemos decidido realizar una cobertura eficiente, cómo se plantea operativamente una cobertura, los agentes económicos que están expuestos a riesgo y la introducción a instrumentos de gestión de riesgos, ¿vale? Entonces, empezando por la introducción de los objetivos, nos vamos a centrar, como hemos dicho, en cómo diseñar una operación de cobertura de riesgos. Nos vamos a entrar en las diferentes estrategias en función de los instrumentos, que por eso entre el tema 3 y el tema 4 vamos a revisar los diferentes instrumentos de derivados que existen, ¿vale? Pero sí en lo que sería la composición teórica o cómo debería comportarse una cobertura teóricamente hablando de cara a ser eficiente y a que nos sirva para cubrirnos de nuestros riesgos, ¿vale? Entonces, vamos a ver.
las diferentes clases de operaciones de cobertura que hay, primero, y luego vamos a ver qué fases tiene cada una de cara a realizar, a que sea realizada por el Departamento de Tesorería, ¿vale? Entonces, como cuatro objetivos principales, como acabamos de decir, conocer las diferentes clases de operaciones de cobertura, identificar las diferentes fases que debe atravesar el diseño de una cobertura eficiente. El punto 3, analizar las cuestiones más importantes que valorar. Y el 4, repasar brevemente pues, los diversos instrumentos derivados. Como decimos, por encima y a nivel conceptual, porque luego lo vamos a ver en el resto de la asignatura. Entonces, ya sin más dilación, pues empezamos con el diseño de una cobertura eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es una cobertura? Lo primero, pues la cobertura, dentro de lo que estamos analizando, es la estrategia mediante la cual buscamos reducir o anular pérdidas procedentes de movimientos desfavorables. Evidentemente, los precios de los activos y que básicamente consiste en posicionarnos inversamente mediante instrumentos derivados respecto a la operación sujeta al riesgo, ¿vale? Para al final compensar, porque si en un lado estoy expuesto a -1000 y yo compenso con más 500, pues reduzco mi pérdida máxima a -500, ¿vale? Hay dos tipos de coberturas principalmente, ¿vale? La natural, o matching de vencimientos, y la artificial. La cobertura nacional, natural o matching de vencimientos es la misma técnica utilizada por una empresa, es la técnica utilizada por una empresa para reducir por sí misma su exposición, sin tener que reducir a mercados financieros. Y la artificial, por en cambio, lleva la utilización de instrumentos derivados y puede ser completa o parcial, ¿vale? Lo más normal, cuando hablamos de cobertura de este estilo, hablamos del artificial, ¿vale? Que es de lo que nos vamos a centrar, de los instrumentos derivados. Adicionalmente, tenemos dos tipos de coberturas en otro eje, que serían las dinámicas y las estáticas. ¿Qué sería la dinámica? Aquella que no se queda con una foto fija, sino que puede ir variando en función de los cambios que se produzcan en el precio del activo subyacente. Una estática, porque la estrategia de cobertura no se modifica desde el principio al final de la operación, ¿vale? Con respecto a la anterior, decíamos que una cobertura artificial puede ser total o parcial. Pudiera darse el caso, como veis ahí arriba, que si llegara a ser una cobertura excedente, pero no suele ser el caso, ¿vale? Normalmente parcial o total. Uy, perdón. Entonces, bajando más a detalle, dependiendo de cómo se lleve a cabo la cobertura respecto al vencimiento de los contratos que se quieren comprar o vender, pues vamos a tener las siguientes modalidades, ¿vale? Primero, una cobertura completa en el vencimiento más alejado, ¿vale? Que llamamos one of hedge. ¿Qué sería? Pues que vamos a cubrir completamente nuestro riesgo mediante la compra o la venta, dependiendo de la posición que tengamos, de todos los contratos de futuros necesarios para realizar dicha cobertura. Siempre teniendo en cuenta el vencimiento más lejano de ese negocio, ¿vale? Para luego ir liquidándolos uno a uno en función que se van venciendo nuestros flujos de caja. El inconveniente de esta estrategia, que reducimos mucho la liquidez de la entidad y que va a tener mucha volatilidad en base a los contratos con los vencimientos más alejados. Una cobertura concentrada, que va a ser una cobertura completa también mediante la compra o venta de todos los contratos de futuros necesarios en un solo mes de vencimiento. Normalmente lo que solemos hacer es cubrirnos en el próximo mes, ¿vale? Por ser el más líquido. Cobertura parcial sucesiva. Cubre parcialmente un determinado riesgo en los mercados de futuros y lo hace mediante cubrir solo el riesgo de los vencimientos más cercanos, ¿vale? Llamamos rolling porque lo normal es ir roleando estas posiciones. Luego tenemos la cobertura sucesiva, que lo que hacemos es
cubrirnos mediante la compra o venta de contratos de sucesivos vencimientos que suelen casar con los periodos de exposición del riesgo con los vencimientos de los contratos. Aquí podemos tener riesgo de liquidez, pero sí que es verdad que sería más completa y la más adecuada porque iríamos haciendo un matching total entre nuestros futuros y nuestros activos, ¿vale? Como hemos visto, al final las coberturas eficientes pues tienen que ser completas y dinámicas. Entonces, cuando hablamos de fase de la cobertura, pues vamos a ver las siguientes, ¿vale? Vamos a ver en esta slide y en las siguientes. Lo primero, analizar la situación de la empresa, ¿vale? Que al final es el primer paso para el correcto diseño de una operación de cobertura. Es decir, primero identificar el tipo, los tipos de riesgo a los que se está expuesto. Segundo, entender que un riesgo debe gestionarse por la influencia que puede tener los flujos de caja de la empresa. Y también la influencia que pueda tener desde el punto de vista económico en la actividad de la empresa. Permite ver reflejado su impacto en el corto, en el medio o en el largo plazo. También es imprescindible la involucración de la dirección de la empresa y que se entiende lo que hace el departamento de tesorería. Y, por último, debe estar embebida dentro de la política de riesgos de la empresa, que como bien sabéis, la política de riesgos de la empresa debe obedecer, primero, un planteamiento lógico y, segundo, basarse en una estrategia de objetivos, es decir, tipos de cambio de interés presupuestados, nivel de tipos en caso de alcanzarse que no hacen beneficios a la inversión, etcétera, etcétera. Y por último, evidentemente, basarse en sistemas de previsión y evaluación de riesgos. Es decir, lo primero es entender la foto global de la empresa y cómo se encuentra. Es decir, primero, entender si el riesgo es importante o no para la empresa. Pues es un riesgo que apenas me va a afectar a mi pérdida de resultados, pues no me merece la pena cubrirme. Lo mismo el coste que me genera. Por otro, involucrar a la dirección de la empresa, que como mecanismo último de dirección de la entidad va a ser la que decida o la que deba decidir si hay que cubrirse, si no, etcétera. Y por último, el departamento de tesorería, que al final el departamento de tesorería como front office va a ser el que decida cómo se cubre, el cómo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los productos que se contratan, cuándo, cómo, en qué dirección. Entonces es fundamental que estén involucrados y que desde la alta dirección y el middle management se entienda lo que está haciendo la tesorería, ¿vale? Y a lo largo de todo este proceso, pues está alineado con la política de riesgos, ¿vale? La segunda fase sería el análisis de escenarios, en el que al final el departamento de tesorería pues, debe realizar un análisis de escenarios y asignar posibilidades de ocurrencia a cada uno de ellos. No solo se va a basar en la posición y en la situación de la empresa, que evidentemente el departamento de tesorería la conoce, porque está dentro de la entidad, sino que tiene que ser capaz de realizar escenarios prospectivos de cómo los cambios en el entorno pueden afectar a la situación de la empresa y a sus estados financieros. Como hemos definido en el último punto de la fase uno, es fundamental tener previsto planes de contingencia basados en la política de riesgos, incluso en caso de que el escenario real se desvíe mucho del escenario presupuestado inicialmente, ¿vale? Incluso una vez que hago mis escenarios prospectivos, tanto el central o el base, el real, como el optimista, el menos optimista, el de subida de tipos, el de bajada de tipos, etcétera, etcétera, puede llegar a darse la conclusión de que incluso en el escenario más probable, no sea necesario realizar la operación de cobertura. ¿Vale? Entonces, como la cobertura, ya hemos dicho, tiene que ser eficiente, para que sea eficiente tiene que ser completa y dinámica, tendremos que diseñar nuestra cobertura en base a eso. Una vez que ya hemos analizado a la empresa y al entorno y los escenarios que podemos realizar o que pueden llegar a darse. Entonces, para diseñar la estrategia, ¿qué es lo fundamental? Lo primero, estudiar la mejor alternativa para asegurar el riesgo. Implementar la herramienta de gestión de riesgo que esté a nuestro alcance, elegir el contrato de derivados adecuado,
tanto por precio como por volumen, calcular el ratio de cobertura o número de contratos que comprar o vender para inmunizar una posición, para cubrirla, ¿vale? Análisis de la curva de tipo de interés que determinará el tipo de cobertura, estudiar la liquidez de los contratos, el ajuste de los mismos para nuestras necesidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que vayamos a valorar e identificar el riesgo, por ejemplo, de mercado al que estemos sometidos, pues vamos a tener numerosos mecanismos de medición. Para tipo de interés, pues métricas de duración, duración modificada, duración efectiva o también llamadas de BV01, gas de duración, simular flujo de caja, etcétera, ¿vale? Una vez que tengamos simulado o realizadas todas estas actividades, tendremos que ver cuál es el contrato más adecuado que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para ello, ¿qué habrá que hacer? Comparar los costes absolutos y relativos, directos e indirectos de cada contrato o de cada instrumento, como preferéis llamarlo. ¿Y por qué? Pues porque no va a ser lo mismo operar en mercados organizados que en no organizados u over the counter, ni hacerlo a través de futuros que con opciones, por ejemplo, ya que como veremos más adelante, y si nos da el tiempo incluso cuando veamos este tema en la clase de hoy, cada instrumento va a tener unas ventajas y unos inconvenientes, ¿vale? Por otro lado, habrá que tener en cuenta la utilidad, si es de gran utilidad, es decir, simular cuantificando cómo van a evolucionar los gastos financieros de diferentes escenarios de tipo de interés, con cada instrumento o combinación de ellos. Y esto se podrá sofisticar de diferentes maneras, asignando diferentes probabilidades, ¿vale? A cada escenario. También se podrán comparar los resultados que se obtendrían bajo los diferentes instrumentos, ¿vale? Ya que eso nos va a ayudar mucho a decidir el tipo de cobertura o la estrategia de cobertura. Es decir, si yo tengo un escenario en el que elimino el riesgo, pero me cobro todo mi margen, me como todo mi margen contratando derivados, pues eso probablemente no me interese. Y por último, comparar los resultados. Al final, yo voy a tener que comparar los resultados de los diferentes escenarios y en lo que se refiere al ratio de cobertura, pues habrá que tener en cuenta que al igual que ofrece muchas ventajas, la normalización de contratos de derivados pues, genera que no puedan servir de forma adecuada a las necesidades particulares de los operadores. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, los factores que pueden afectar al ratio de cobertura, pues cuáles van a ser vencimientos nominales, riesgo de base, riesgo de correlación, riesgo de liquidez, etcétera, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, no os preocupéis ahora. Siguiendo la lógica, tendríamos los tres últimos puntos, ¿vale? De diseño de una cobertura. Lo primero, una vez que ya he analizado, ya he visto qué cobertura voy a hacer y la he ejecutado en base a los escenarios, seguimiento y control, es decir, controlar aquellos aspectos cuya variación implica un reajuste a la cobertura, evolución de las posiciones en los diferentes mercados, evolución de las correlaciones, de las concentraciones, y identificar en todo momento el entregable más económico, ¿vale? El quinto paso, ¿cuál sería? El ajuste de la cobertura, es decir, con la información obtenida en la fase anterior, ir, si es necesario, ajustando la cobertura en función del ratio o de lo que más nos convenga, ¿vale? Y el punto 6 será ajustar otra vez la cobertura, pero con un segundo sentido. ¿Cuál es? Comprobar que ese ajuste nos anula el riesgo y no nos lo multiplica, ¿vale? O nos lo crea o nos lo aumenta exponencialmente, ¿vale? Es decir, aprender de los errores y de los aciertos para retroalimentar las posteriores operaciones de cobertura que se pueden llegar a repetir. Es decir, ya a modo de conclusión, de cara a diseñar una cobertura eficiente de forma esquemática, ¿qué tendríamos que hacer? Siempre hablando de riesgo de tipo de interés, ¿eh? Primero, evaluar el riesgo de tipo. Luego, ver las previsiones sobre la evolución del riesgo. Tercero, decisión sobre si se adoptan coberturas o no. Si no se adoptan coberturas, pues nada, se volvería a empezar la monitorización y la evaluación y ahí nos quedaríamos. Si se adopta una cobertura, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues decidir sobre el nivel de cobertura. Es decir, si va a ser selectiva o total. Siguiente paso, ¿qué instrumentos de la cobertura se van a utilizar, se van a hacer?
en mercados organizados con futuros opciones o mercados no organizados con swap, flash o cosas más ad hoc para la entidad, ¿vale? ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Pues que la mejor estrategia no es aquella que apuesta todo a las perspectivas que se tengan, ni la que intenta aprovechar de mejor manera la evolución de estos. La mejor estrategia es la que se construye teniendo en cuenta tanto el impacto que tiene la exposición a los riesgos financieros en la cuenta de resultados, como en el corto, medio o largo plazo. ¿Vale? Adicionalmente, será aquella que tome como referencia principal los balances de la empresa y que no se deje llevar por el mercado. Adicionalmente, lo que hemos dicho de últimas, habrá que tener en cuenta que no se acaba todo con la elección de la estrategia seleccionada, sino que habrá que darle seguimiento en base a los factores externos e internos que puedan ir cambiando y gestionarla de manera continuada. Y ahora, punto muy importante que aquí sí que quiero que participéis. Todos los agentes económicos se van a ver impuestos de una manera u otra a riesgo de todo tipo. Centrándonos en riesgo de tipo de interés, que comentábamos el otro día con el de mercado y crédito, son los principales riesgos financieros, los inversores podrán tener una exposición u otra al riesgo. Entonces, aquí vemos una lista en base de qué agentes se van a ver afectados por riesgo de alza de tipos y qué agentes por riesgo de bajada de tipos. Entonces, leyendo esto que veis aquí, si me pensáis por favor y me vais diciendo uno a uno ejemplos que veis en una entidad financiera, por ejemplo, de productos que pueden afectar de una manera u otra al riesgo, ¿vale? Y dando una vuelta y ahora me decís. ¿Alguno, por favor? ¿Cómo me puede decir un ejemplo, por ejemplo, para un banco? Una entidad como el primero, prestamistas a tipo fijo. Un ejemplo en el que yo sea un banco y me afecte negativamente la subida de tipo de interés. ¿No? Eso es, Pablo, estás perdiendo margen del préstamo. Al final, no es que estés perdiendo margen, estás teniendo un coste de oportunidad, ¿no? Estás teniendo un coste de oportunidad en el que, un segundo, disculpa, estás teniendo un coste de oportunidad en el que no estás ganando todo el dinero que podías ganar con préstamos. Es decir, yo presto a tipo fijo, me sube el Euribor, yo como entidad no estoy ganando tanto como podría llegar a ganar, ¿vale? Prestatarios a tipo variable, aquí todo lo contrario. Si hay una subida de tipos y yo soy el cliente, si suben los tipos tengo que pagar más intereses, ¿vale? Inversores
en carteras de renta fija, ¿vale? Ya que un alza de tipo supone un descenso de los precios. Entonces mi cartera va a bajar el valor. Gentes que están pensando en endeudarse en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se van a endeudar a un nivel de tipo mayor, más caro. Estos son los principales, ¿vale? También tenemos entidades financieras con sensibilidad pasiva, es decir, que tienen más productos en el pasivo que reprecien que en el activo. Y por último, agentes que van a realizar una emisión de títulos en breve. Lo mismo. Yo hago una emisión y suben los tipos, pues voy a tener que pagar más caro por esa deuda que estoy emitiendo. Y por otra parte, los que se encuentran preocupados por bajar el nivel de tipos son totalmente los opuestos, ¿vale? Esto, ahora vamos a ver un ejercicio de riesgo de tipo de interés para que lo veáis y podéis echarle un ojo, ¿vale? Entonces, los instrumentos que nos permiten gestionar los riesgos, ¿cuáles son? Pues los derivados, ¿vale? Ya son aquellos que se pueden utilizar con finalidades de cobertura, especulación y arbitraje. Aquí, si bien es verdad que no todos estos contratos son igualmente utilizados, pues hay una máxima en el mercado. Si un instrumento más sencillo cumple su función, ¿por qué no vamos a complicar la vida yendo a un producto más complejo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pues esto es muy sencillo. Pues porque al final lo que vamos a buscar es conseguir el objetivo propuesto, es decir, reducir mi exposición en un X%. Me va a dar igual cuál es el más complejo, el menos, etcétera, ¿vale? Entonces, por ello, más adelante, y ahora que vamos a empezar el bloque 2 la semana que viene, o la siguiente, pues vamos a ver derivados de tipo de interés, derivados de tipo de cambio, de equity, commodity, créditos, etcétera. Y vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, hoy, que aquí acabaría la parte teórica del tema, vamos a dejar la parte teórica aquí. Uy, un segundo. Y ahora vuelvo a compartir dentro de un segundo, ¿vale? Porque, como veíais, teníamos subido un ejercicio de tipo de interés en el campus virtual, ¿vale? Entonces, un segundo que comparto, porque nos va a venir muy bien entender cómo funciona cualquier tipo de producto financiero, principal de un banco, un préstamo, un depósito a plazo, etcétera, ¿vale? Aquí, compartiendo, ¿vale? ¿Ve? Un segundo, perdonad, que ahora no me está dejando compartir. ¿Hola?